Exacto. Y quiero darle la bienvenida, ya nos acompaña, aquí está conectada con nosotras, Mabel Huertas, ella es politóloga y comunicadora. ¿Cómo estás, Mabel? Muy buenos días. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo Buenos están? Muy buenos días. días a todos los que lo están escuchando y viendo esta mañana. No, yo quiero corregir, no soy politóloga, Ok, hago análisis político. perdóname. Estudié, Analista pero no lo política, terminé. entonces. Gracias Sí, por para no, acompañarnos hoy día. para no robarles el crédito a los politólogos de verdad. Así es. Mabel, queríamos hacerte algunas preguntas. Hemos estado justamente analizando toda esta situación, lo que se está viviendo aquí en el país y en particular ya el nombramiento del gabinete de José Gerí, en Ujú. particular de quienes lo conforman y lo que se ha visto hasta ahora, porque hay algunas denuncias, varias, que han salido en contra de distintos miembros del gabinete. ¿Cómo ves la situación hasta el momento? ¿Te parece un gabinete sólido que puede durar o débil? Hay dos escenarios, ¿no? Y creo que todo va a recaer en la figura del primer ministro, Ernesto Álvarez, que si bien es un hombre que tiene gran preparación como académico, pertenece al ala conservadora, digamos, dentro del espectro ideológico y que podría esto de alguna u otra manera eh, levantar ciertas chispas en el otro extremo, ¿no? Y claro, él muchas veces ha tenido ese discurso y ha sido muy frontal o muy confrontacional, diría yo, respecto a quienes se llaman caviares, a la izquierda, a las personas que se manifiestan en las calles, los tilda de terroristas. Entonces, eso es parte de su pasado, digamos, su Ujú. pasado reciente. Ahora, como primer ministro, la cosa tiene que ser diferente para que este gobierno pueda tener un aire hasta julio del 2026. Y va a depender de sus primeros actos y de sus primeras declaraciones. Hoy es un día importante porque vamos a ver cómo la población en general reacciona a este gabinete, a este primer gabinete de Gerí. Y sí, y Álvarez va a ser una suerte de pararrayos porque él es la única, diría yo, figura política que hay en el gabinete. El resto son técnicos, hay muchos ex viceministros, Ujú. hay muchos viceministros. La, Lo que sí te la de digo es que no economía, se por ve como una ejemplo, ¿no? repartija, La de economía sí, había la de sido economía, viceministro. Ujú. y que va a tener que enfrentar los pedidos presupuestales que se hacen en este Ujú. último periodo del año. No es en vano que los gobernadores regionales hayan acudido rápidamente a Palacio de Ujú. Gobierno, porque ahí no solamente se ven intereses políticos, sino también económicos, y eso hay que decirlo y hay que tenerlo claro. O Ujú. sea, se le va a, Totalmente. a tocar la puerta muchas veces al MEF y vamos a ver qué tan estoica es ella en guardar el tesoro público, ¿no? Y no despilfarrarlo simplemente por intercambios políticos. Ujú. Ahora, es de carrera, pero va a tener que aguantar también. Y ahora, ¿cómo Ujú. podemos interpretar también que nuevamente tenemos algunos ministros que, por ejemplo, el ministro de Defensa tiene denuncias por violencia de género, la ministra de la Mujer ha tenido sentencias por no depositar la AFP? Tal vez, ¿cómo lees esto y cómo se puede, digamos, la población sentir cuando consideran que esto ha sido la mejor elección, por lo menos para Gerí? O sea, Gería ha tenido que buscar por todos lados, ¿no? Para ver quién lo quiere acompañar, porque pienso yo que era una gran oportunidad también eh, para que personas reconocidas, ¿no? Con un buen bagaje Ujú. técnico y político eh, puedan estar en estos puestos, pero es muy incierto cómo va a ser el liderazgo de Gerí. Lo que ahora Ujú. hemos visto son como pantallazos de redes sociales, de TikTok. Sí parece muy efectista, vamos a ver si esos Sí. efectos tienen Y, fondo, y ¿no? parece, Mabel, perdona que te interrumpa, que lo que está buscando hacer, lo veníamos hablando hace unos minutos, era copiar cierto estilo de Nayib Bukele, que es una de las personas de pronto más reconocidas ahorita a nivel global respecto a la lucha contra la criminalidad. O sea, pareciera que ese es un poco su estilo, el Ujú. decir o responder directamente cosas en Twitter, el tener cámara en mano en TikTok, El el salir estar como también, súper presente, salió o el cómo otro día, habla, me ¿no? parece, a comprar ahí nomás, ahí en una tiendita. Entonces, al menos el día del incendio, el sábado, en San Juan de Miraflores, acudió. Es algo que no lo habíamos visto en los últimos meses porque la presidenta Dina Boluarte no aparecía, por lo menos en eventos donde había muchas personas. Entonces, al menos ahí da una idea de que trata de ser una persona cercana con la población. No sé si Como que se todo es llega a parte sentir de una así, pero... estrategia, ¿no?
A ver, diríamos que es una estrategia si hay fondo, nuevamente. Es Ok. obvio, creo que no hay mayor análisis. Sí, esto es algo que se nota que es un copy-paste del estilo de Bukele. Lo mismo hace, o hasta hace poco hacía el alcalde de Lima, que también tenía estas presentaciones, era muy efectista, sus videos, sus presentaciones. Lo hemos visto hasta hace un par de días que ¿Qué renunció. anunció? Y digamos que no está mal, no está mal, es un hombre de 38 años, es un hombre que conoce de las redes sociales, no es la primera vez que hace TikToks, no es la primera vez que está en redes, pero es más, creo que su actividad en redes ha sido mucha para el gusto Y ha de sido muchas evidente mujeres, lo que escribía. pero digamos que no está mal siempre que, como ustedes dicen, sea parte de una estrategia. Es decir, que estos hechos, que estos actos que él tiene, tengan un contenido, tengan un fondo y sean sólidos y nos lleven hasta cierto punto. Él tiene la ventaja de que no tiene un rechazo atroz como lo tenía Dina Boluarte, y yo creo que Dina Boluarte ya pasó, next, sin pena ni gloria. Estamos Todos ahora olvidaron. con José Gerí, y él tiene que aprovechar esta suerte de duda que por el momento, por estas horas, la gente le está dando. Y si detrás de de estas formas de campechano, de cercanía, de mano dura, hay fondo, yo creo que es algo positivo para todos, ¿no? Porque el primer problema de la ciudadanía es la inseguridad ciudadana. Y la gran pregunta es, ¿cómo es que van a enfrentar la inseguridad ciudadana? Si este gobierno se mantiene hasta julio del 2026, puede tener grandes oportunidades y puede dejar ya una agenda o puede dejar los cimientos para una serie de reformas que se tendrían que hacer en el próximo gobierno. Eso sería lo oportuno, ¿no? Y ahí, Mabel, también quería preguntarte, bueno, aquí te ponían un comentario, por cierto, Ricardo Giro dice, Mabel, se te extraña en TV, te mandan saludos aquí. Joelito decía justamente puro marketing, humo, farsa. Lo que tú decías creo que es clave porque, claro, si hubiera una estrategia habría objetivos y en este Sí. momento de pronto no los hay, ¿no? Lo que hay es querer Un desligarse, tema de imagen, entendería. básicamente, es Sí, lo que pero se ahí está quería tratando de cambiar. preguntarte, lo que él digamos, el riesgo que él tiene es ahorita, entendería también por la impopularidad del Congreso, que se le conecte directamente con él, como ya lo es, porque él finalmente fue, Sí. no, él pertenecía al Congreso, él era el presidente del Congreso hasta hace unos días, ¿no? Hasta el En ese jueves. sentido, ¿te parece que él puede desligarse de esa imagen? ¿Te parece que lo va a cargar como una mochila pesada que simplemente va a tener que aguantar? Hay dos cosas, ¿no? Él primero va a tener que cambiar su chip de congresista a ser presidente, ¿no? Él es una persona que ha tenido una formación partidaria desde muy joven en Somos Perú, ha asumido, como ya sabemos, como accesitario a su curul y ha accedido también como una suerte de accesitario a la presidencia de nuestro país, pero hay que dejar de pensar como congresista y pensar como presidente. Yo creo que un buen síntoma es que esta elección de ministros no se haya visto como una repartija, porque de hecho, digamos, no vemos que se hayan repartido las barajas entre las diferentes bancadas del Congreso, y eso está bien. Eh, Va a depender mucho de lo que él haga en los próximos días para desligarse de esa mochila. Yo creo que sí, no es tan difícil en el sentido de que teniendo ciertas acciones, ciertas muestras, ciertos simbolismos, somos Perú, porque estamos hablando de Somos Perú, no solamente de Gerí. Aquí se está jugando Somos Perú, no se está jugando la figura de Gerí. Sí. Entonces Somos Perú va a tener muchísimo cuidado, y creo que una de las consignas de Patricia Lee es cuídame la marca, cuídame el corazón, ¿no? Porque estamos ante un partido que, digamos, no es un partido enorme, estructurado, pero sí es un partido que tiene muchos operadores en Que tiene diferentes bases, puntos del ¿no? país, y tiene bases y tiene muchas autoridades locales, municipales y regionales. Entonces, ojo con eso, que Somos Perú se la está jugando. Y seguro va a ir con candidatos para la presidencia. Los que van a tenerla muy difícil son los que tienen representación en el Congreso, ya mismo Fuerza Popular.
¿no? ¿Qué va a pasar con el actual presidente o el presidente interino del Congreso, Fernando Rospigliosi? ¿Se va a quedar ahí o se va a retirar? El fujimorismo dijo que no iba a pertenecer a la mesa directiva, ¿no? ¿Cómo es que APP va a desligarse de esta mochila pesada llamada Dina Boluarte? Creo que ahí la tienen un poco más complicada. Gerí tiene como más margen de acción como para cambiar el imaginario popular. Ahora, el gabinete tiene que presentarse eventualmente en el Congreso para pedir el voto de confianza. ¿Crees que desde el lado del Congreso van a aceptar esto o van a ponerle peros por lo menos algunos ministros? Se lo van a dar. O sea, yo ahora mismo, como están las cosas, sin marcha, sin movilización social, en este momento, a las 9:32 de la mañana del 15 de octubre, porque el país cambia a cada hora, Sí. pero ahora mismo te digo que sí se lo van a dar. Otro escenario hubiera sido si realmente la protesta, al menos la de transportistas, fuera acatada, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Bueno, igual todavía queda pendiente la participación en la marcha que va a ser esta tarde, ¿no? Tal vez ahí lea el Congreso algo que no les convenga y diga, no, mejor le bajamos el dedo. Sí, pero aún así, para el Congreso, Gerí y su gabinete es como garantía de que se mantiene el status quo. Y eso es conveniente para el Congreso. O sea, no, salvo ahora que Perú Libre ha sacado un comunicado que dice que vamos a Asamblea Constituyente. Claro, no lo dijo antes porque apoyaba a Dina Boluarte, ahora sí lo dice, en fin. Son oportunismos políticos que seguramente vienen de muchos partidos en su momento, pero tal como están las cosas, yo creo que Gerí es garantía de que se mantiene el status quo. Y ojo, eso puede ser bueno para el Congreso de la República y para los partidos que tienen representación, pero no necesariamente para la ciudadanía. Por eso es que tendríamos que esperar qué pasa hoy en la tarde. Quizá no sea tan multitudinaria, quizás sí, quizá haya un error en la policía que detone un enfrentamiento, porque ya sabemos que al final lo que exacerba muchísimo básicamente es la respuesta de la policía, ¿no? Y esperemos que todo ocurra pacíficamente. Hay algo que mencionaste que creo que es clave, ¿no? Los intereses del Congreso no necesariamente son los mismos intereses de la población. Y ahora también a propósito de la convocatoria, en un comentario de Joselito F. nos dice, hoy también marcha Vizcarra y la gente que él convoca. Ojo con eso. De hecho, el expresidente ha anunciado que va a estar como uno de los, no sé si líderes, pero él es innegable que tiene un gran porcentaje de la población que lo sigue. Entonces eso también puede ser que haga que la marcha sea un poco más grande de lo que se esperaba. O no, porque quizá muchos jóvenes simplemente no quieren acompañar consignas políticas ajenas, ¿no? Quizá no necesariamente. La verdad es que es bien interesante en estos momentos hacer como una lectura muy fina del tejido social que decide y que se mueve en torno a esta convocatoria. ¿Por qué se están moviendo? ¿Qué es lo que reclaman? ¿Qué es lo que quieren obtener? Y de verdad sí es que se sienten cómodos marchando con figuras políticas, ¿no? Que algunos ya dijeron que no, algunos han retrocedido. Exactamente. Sí. Entonces es un poco difícil, no tenemos una bola de cristal, es un poco difícil saber qué cosa va a pasar por la tarde porque, claro, hay que entender también que los chicos que quieren marchar, los llamados Generación Z, los universitarios, tienen una serie es otra generación. Yo teniendo hijos de esa generación, aún es difícil leerlos, ¿no? Entonces, sus motivaciones, sin desmerecer, por supuesto, todo lo que ellos, cuáles son sus consignas y sus motivaciones, ¿no? Claro. Pero yo tendería más a tratar de entender por qué se da este fenómeno que simplemente invalidarlos o terruquearlos. Claro. Eso es claro, y esto que mencionas también es relevante considerando que el nuevo primer ministro unos días antes estaba señalándolos como a la generación Z, creo que mencionó que eran los herederos de un grupo terrorista. Entonces, claro, de repente si hoy el gobierno, el gabinete muestra, digamos, no sé, no hay una represión fuerte contra los manifestantes, pueda llegarse al día de mañana con tranquilidad, ¿no? Pero va a ser clave cómo hay la respuesta, cómo manejan la situación, porque así sean 10 personas o 5.000, de todas formas hay gente que va a marchar el día de hoy. Hay una pregunta de Roger Fernández para ti, Mabel.
que menciona, cree que Gerí terminará su gobierno hasta julio del 2026. ¿Está de acuerdo con la marcha de hoy? Es lo que preguntan aquí nuestros seguidores. Nuevamente regresamos al inicio, la continuidad de Gerí va a depender mucho de las movilizaciones sociales, va a depender mucho de cuán hábil sea su primer ministro, ¿no? En cuanto a, yo sé que Álvarez es una persona muy confrontacional, muy recalcitrante y muy en sus ideas, pero quizá ahora como premier podamos ver algún talento político que no conocíamos, ¿no? Es lo mejor que se podría dar de pronto, ¿no? Yo, claro que sí, de repente tenemos a que es mucho y que puede, es en el mejor de los casos, ¿no? Sí. Si me parecen o no me parecen las marchas, yo creo que la gente es libre de marchar, libre de protestar, porque es un derecho ciudadano. Es un derecho ciudadano y me En parece democracia es algo que muy está bien, garantizado, ¿no? exactamente, y me parece muy bien que la gente se políticamente. Más bien me parecía raro que en los últimos años haya habido mucho silencio de parte de la ciudadanía con el gran malestar que había respecto al gobierno de Dina Boluarte, Sí, ¿no? totalmente. Era algo, además creo que la situación, bueno, lo que ha venido ocurriendo en de criminalidad, pero también el acercarnos a las elecciones ha despertado de pronto esas ganas de salir, de reclamar, de estar presentes, ¿no? Porque no lo hemos visto realmente en los últimos años. Si han estado muy chicas, muy específicas, de repente un par más grandes, pero las últimas han sido mucho más masivas, ¿no? Y ahí también quería preguntarte, Mabel, respecto a ya los ministros como tal. Una de las designaciones de pronto que ha sido más destacada ha sido la de Vicente Tiburcio al mando del Ministerio de Interior. Un ministerio que es clave en la lucha contra la criminalidad y al que probablemente se le van a pedir más acciones de forma inmediata, más allá de cualquier otra cartera, ¿no? En conexión obviamente con el MEF, porque mucho de esto va a requerir dinero. ¿Cómo ves esa designación? ¿Te parece que fue hábil también poner a alguien que es justamente conocido también por la lucha no contra la criminalidad, contra el terrorismo? Lo puedo leer de dos maneras, ¿ok? Y no digo que una de las dos sea acertada. El hecho que él haya sido parte del GEIN y haya acabado con el terrorismo, que a mí, por supuesto que nos merece respeto, Sí. puede también formar parte de una narrativa, esta narrativa del terruqueo. No sé si me dejo explicar. ¿No? Es como mano dura, el que protesta es terruco. Es una lectura, puedo estar completamente equivocada, pero la otra lectura, que es con la que yo quisiera y tiendo más a creer, es que es una persona que está cultivada en inteligencia. Y eso es básicamente lo que necesita la policía hoy por hoy. Claro. Necesitamos inteligencia para poder desbaratar las bandas, necesitamos que hayan estrategias, objetivos claros, que no se nos engañen las cifras y que estas estrategias se puedan llevar a cabo. Ahora, no es una labor fácil la que va a tener Tiburcio, porque estamos hablando de una policía muy maltratada, en donde hay mucha corrupción, y yo creo que ahí es clave para que la derecha en este momento gane la narrativa de, oye, vamos a refundar la policía, porque esto no va a mejorar con el nombramiento de nuevas autoridades. Claro. Hay un cambio estructural que se tiene que hacer en la policía. La última vez que se hizo algo, si no me equivoco, fue en la época de Ollantumal. Pero tiene que ver con cómo es la formación de estos policías, cómo eliminan la corrupción y dotar de también la de policía, infraestructura, ¿no? Hace unos días vimos cómo el techo de una comisaría se caía abajo, ¿no? En Surquillo, ¿no? En Surquillo. En Surquillo. Ayer hablaban Sí. algunos alcaldes, también mencionaban que cuando se decretó el estado de emergencia, sus comisarías estaban con vehículos viejos, con chalecos viejos. Hay vehículos parados porque no hay gasolina para ponerles. O sea, por un lado, la Sí. investigación, que creo que es clave y que todos los especialistas que hablan de seguridad dicen, sin investigación, sin un buen trabajo de inteligencia, no se pueden desbaratar las organizaciones criminales, pero también sin equipos, sin personal capacitado, sin presupuesto, no se puede hacer mucho tampoco. Exacto. Yo creo que se tiene que reestructurar y creo que este gobierno tiene la gran oportunidad de sentar las bases para esa reestructuración.
una reestructuración profunda de la policía. Y si el ministro Tiburcio puede iniciar esos cambios con el respeto que las personas le tienen, con los logros que él ha tenido en su vida, pues en buena hora, porque de lo contrario, lo que va a pasar, y si todo resulta siendo un cascarón y solamente se trata de figuras, imágenes o nombres, esto nos va a terminar comiendo a todos, Sí, a toda la totalmente. ciudadanía de manera transversal, ¿no? Y vamos a tener unas elecciones caóticas y violentas. Y ahí está ese otro tema de las elecciones que se vienen y respecto a la situación de criminalidad. Esto no se va a resolver, Mabel, creo que todos lo sabemos, pues en un chasquido, ¿no? Esto va a tomar tiempo, esto requiere estrategias. Sin duda las acciones efectivas van a ser aplaudidas y hay cosas que creo que sí se pueden resolver rápidamente, que podrías, por ejemplo, hemos visto también las fiscalizaciones que, nuevamente, muy copy-paste de Nayib Bukele que hicieron en las cárceles, ¿no? Pero de efectivamente ver de que eso cambie un poco la situación de extorsiones o la situación de desorden completo en los penales. Pero ya pensando en lo que se viene para las elecciones, ¿qué tanto crees realmente que en este contexto se trabaje hacia un cambio cuando realmente las figuras están pensando en lo que viene al 2026? O sea, su foco, incluyendo, por ejemplo, a López Aliaga, que acaba de renunciar, ¿no? Y entre otras autoridades que están en el Congreso que van a buscar otras posiciones, está en ya la campaña, ¿no? Ahí, la buena noticia es que Gerí no está pensando a corto plazo. Yo creo que Gerí a sus 38 años lo que está esperando es hacer un buen gobierno hasta julio del 2026 para luego regresar, ¿no? Entonces, digamos que esa, entre comillas, puede ser una buena noticia. Y sí, la mala noticia es lo mismo que tú dices. Ahora vamos a tener ofrecimientos de todo calibre, desde los mismos congresistas que buscan reelegirse para senadores o desde cualquier otro candidato que piense que tener esta mano dura populista es eficiente. Y no lo es, puede ser efectista para el voto, ¿no? Y de verdad, a mí me da mucha pena porque estamos perdiendo el tiempo en discutir si salimos de la Corte Interamericana, si elevamos las penas, si instituimos la pena de muerte. Ese es humo. Esas discusiones son humo, no van a solucionar el problema. En su momento Por lo supuesto del que no penal de la queremos isla San vivir Lorenzo, por ejemplo. en una situación violenta y cada día amenazados. Esto no es nuevo, esto es Mabel, de creo siempre. que Ahora es te mucho peor. dejamos de Pero escuchar, creo danos un que segundito, que no sé finalmente, si se silenció Sí, el sí. micro. creo que ¿Tú nos escuchas finalmente bien? Me parece que se fue la conexión, se ¿no? fue, pero justo también hablaba de estas medidas efectistas. Claro, hace unos meses fue la presidenta y el ministro a ver, no llevado a ningún lado. justo Vale. una de las cosas que mencionabas, por ejemplo, era la reestructuración de la policía, y eso no es una tarea fácil, ¿no? Y también seguramente va a haber mucha reticencia por parte de la población. ¿En este momento crees que haya decisión política para, digamos, comerse este problema que implica hablar claramente y decir la policía necesita una reestructuración? ¿O simplemente por el contexto van a decir, no, vamos a utilizar medidas que sean a corto plazo porque finalmente nos queda poco tiempo para que termine el mandato de Gerí? Mira, con la visión de Gerí, si es que se mantiene, y nuevamente con esta visión que él tiene de largo plazo, yo creo que habría espacio para esa discusión y para otras tan importantes como, por ejemplo, la situación de Petroperú, ¿no? Ya si nos vamos a otro lado. O sea, sí creo que hay espacio, sí creo que él se la podría jugar pensando en su propio futuro político, en hacer cambios importantes y sentar esas bases para el próximo gobierno. O sea, puede pasar, puede pasar. Si hablamos, Mabel, justo ahorita que mencionabas Petroperú, este sin duda es uno de los principales retos que va a tener el gobierno, pero en particular la ministra de Economía, que sin duda va a tener que cargar con esta situación que viene además de años, que no se resuelve, ¿no? La ministra Miralles va a tener ahí un peso importante. Y luego el presupuesto, que también, como bien decías tú, es clave para lo que se venga el 2026. ¿Identificas algo más que la ministra Miralles tenga como uno de los mayores retos en adelante, digamos, para su gestión ya de cara a las elecciones también del próximo año? Además de Petroperú y el presupuesto, y tener que tener la ventana bien cerradita, creo que va a tener que analizarse bien el déficit fiscal,
porque hasta el momento estamos como en debe desde Sí, ese punto de vista. No soy economista, pero me queda claro que es así, porque los últimos ministros han sido muy generosos, Ujú. sobre todo con, por ejemplo, la Municipalidad de Lima. sí, claro. eh, y toca recuperar, digamos, hay un reto importante que ya se me vino a la cabeza, por ejemplo, que es la SUNAT. La SUNAT ha cambiado de jefe en los últimos Constantemente. tiempos constantemente y no tenemos una estrategia adecuada, ¿no? Desde SUNAT, que es sumamente tan importante, colocar el tema de la formalidad y que de alguna u otra manera SUNAT deje de ser un persecutor, sino más bien alguien que pueda convocar, ¿no? O sea, otras Claro. estrategias también para O la verdadera perseguir fiscalización, la Mabel, la evasión verdadera fiscal. fiscalización, eso, de elevación fiscal, que es ahorita primordial porque estamos en un contexto en el que la minería ilegal Mm. va a crecer, además porque el oro sigue subiendo. Ahí hay una cantidad de dinero que pasa justamente por las vías ilegales que no es fiscalizado y SUNAT tiene creo los dientes para atacarlo, pero lamentablemente no hay liderazgo, ¿no? Totalmente. No sé, creo que no me equivoco si digo que en los últimos años han sido 4 o 5 Sí, 5 creo. presidentes o jefes de la SUNAT. No, eso no puede ser. Entonces creo que ahí también el reto de la ministra de Economía y Finanzas va a ser poner orden en casa, ¿no?